Ok, hoy vamos a hablar de lo que es las inferencias de las varianzas de distribuciones normales. Nos interesa hablar de un problema en específico. El problema que queremos conversar hoy es precisamente esta hipótesis que yo estoy planteando, que es que la varianza de una muestra, o de una muestra que realmente forma parte de una población sigma cuadrado, es igual a una constante que ya hemos predefinido, que la vamos a llamar mu sub 0 cuadrado. Esa va a ser un valor constante y va a ser conocido. Y yo quiero saber si esa varianza es igual que el valor de esa constante. Y por eso planteo la hipótesis nula como una igualdad y la hipótesis alternativa como una diferencia. Acuérdense que cuando la hipótesis es diferente, cuando aparece un diferente, esto es una hipótesis de dos colas. Ya lo vamos a hablar un poco porque eso es importante. Entonces voy a plantearles un estadístico. El estadístico que me interesa plantear se llama chi cuadrado. Se representa con esta letra que es como una culebrilla ahí, ¿verdad? El chi cuadrado sub cero, que básicamente es el cociente de la suma de cuadrados entre el valor de la constante sigma cero cuadrado. Esta suma de cuadrados la vamos a definir como n-1, donde n es el número de datos de la muestra y ese cuadrado es la desviación estándar muestral de esa muestra de datos que estamos tomando como referencia. El valor de SS también se puede calcular de esta manera, es la suma desde 1 hasta n, donde n es el número de datos de la muestra, de cada uno de los y sub i, o sea, los elementos i de la muestra menos el promedio al cuadrado. Entonces, esa es como la definición del estadístico. Uno puede evaluar este estadístico y si ese estadístico da mayor a un valor crítico, que ya les voy a decir de dónde sale, que es este chi cuadrado de alfa medio es n-1, o da menor que este otro valor crítico, que es chi cuadrado a 1 menos alfa 2 n-1, se rechaza la hipótesis nula. Entonces vamos a explicar esto con un poco más de calma, porque esto no lo detalla tanto el libro. Bueno, la distribución chi cuadrado. La distribución chi cuadrado tiene esta forma, señores. Tiene una forma más o menos como esta. Máximo ahí y es asintótica ahí. Y conforme se acerca más a la derecha, ¿verdad? Entonces esto es X, digamos, y esto es chi cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Y resulta que esta prueba que nosotros estamos haciendo es una prueba de dos colas. Por lo tanto, tiene dos regiones críticas, una acá, de este lado, y otra acá, de este otro lado, ¿verdad? Donde este pedacito que usted tiene aquí es alfa medios, ¿verdad? Y este otro pedacito que usted tiene aquí es también un alfa medios, donde el alfa, acuérdense que es el nivel de significancia. Entonces, digamos, si el nivel de significancia fuera 0,05, cada una de estas dos colas sería de 0,025. Entonces, las regiones críticas son, o la región crítica puede estar por debajo de este valor, ¿verdad? De la cola derecha o por encima de la cola izquierda. La cola que se encuentra al lado izquierdo corresponde precisamente al valor de chi cuadrado con alfa medios y n-1, ¿verdad? Y la que se encuentra del otro lado, aquí tenemos que esta cola, ¿verdad? Va a ser 1 menos alfa medios por n-1 y esta es chi cuadrado por alfa medios de n-1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, si el valor que yo obtuve de este estadístico de acá, del estadístico del chi cuadrado, se encuentra en medio de estas dos partes acá, en esta región que está en blanco, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Pero si se encuentra por encima del valor crítico superior o por debajo del valor crítico inferior, cae dentro de la región crítica y se tiene que rechazar la hipótesis nula. La distribución chi cuadrado se utiliza cuando usted quiere comparar entonces una varianza contra un valor específico. Si usted ya, digamos, quiere comparar, digamos, usted quiere saber si una varianza tiene sentido con respecto a un valor que usted conoce con antelación, esta sería una prueba adecuada. A veces hay pruebas donde lo que nos interesa no es compararnos contra un valor conocido de varianza, porque puede ser que ni siquiera se conozca, sino que lo que necesitamos probar es si dos varianzas son iguales. Entonces vamos a utilizar la prueba de comparación de varianzas. La vez pasada, don Cristian nos había hablado precisamente de si hay una prueba, no había preguntado, de si hay una prueba para saber si las varianzas de dos muestras son iguales. Bueno, sí,
Pero esta prueba la vamos entonces a ver basándonos en el hecho de una distribución que se llama distribución F. Entonces, para ello, permítanme plantear la siguiente prueba de hipótesis. Usted puede plantear una hipótesis que sea que usted tiene dos muestras y le interesa probar que las varianzas de esas dos muestras son iguales o, en su defecto, que las varianzas de las dos muestras son diferentes. Esto, vean que vuelve a ser una prueba de dos colas, ¿verdad? ¿Por qué es de dos colas? Porque usted lo que plantea es un diferente, no un mayor que o un menor que, sino un diferente. Entonces, esto se considera una prueba de dos colas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, usted va a tener dos muestras. Cada muestra, lo que vamos a hacer es calcularle una varianza, la varianza muestral, y tomamos y calculamos el valor de un F sub 0, que es la varianza de la primera muestra entre la varianza de la segunda muestra. Ahora, como son distintas, chicos, aquí uno en la práctica, por un tema de hacerlo, digamos, más metódico y sencillo, procura siempre colocar la varianza mayor de primero, pero nada te impide hacerlo de colocar la varianza mayor en el denominador, ¿verdad? Puede colocarla en cualquiera de los dos, pero en la práctica uno tiende siempre a colocar la varianza mayor en el numerador. Entonces, ¿qué hacemos aquí? La distribución F es una distribución que tiene una forma en algo parecida a la chi cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que esa distribución, la distribución F, más o menos es así. Por lo tanto, al igual que la otra distribución, la de chi cuadrado tiene dos valores críticos, uno inferior y uno superior. Y entonces, si el valor que usted tiene aquí, digamos, supera el valor crítico, que en este caso el valor de F crítico va a ser 1 menos alfa medios y va a depender de los grados de libertad de 1 y 2. Es decir, aquí nosotros para poder evaluar la distribución F vamos a necesitar no solo el nivel de significancia alfa, sino los grados de libertad de la primera muestra, donde N1 va a ser el número de datos, ¿verdad? El número de observaciones de la muestra 1 y el N sub 2 va a ser el número de observaciones de la muestra 2. ¿Verdad? Entonces, uno para poder evaluar la distribución F no solo necesita el nivel de significancia, sino dos valores correspondientes al número de observaciones de cada una de esas dos muestras que estemos evaluando. Y el otro valor, el del límite superior que tenemos aquí, vamos a escribirlo en verde, va a ser el F, pero de alfa medios también de N1 menos 1 y N2 menos 1. ¿Verdad? Entonces, claro, si digamos, nuestro estadístico queda en la zona crítica, que sería en la zona verde, se rechazaría la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos escribir de esta manera. Si el valor del F sub 0 que usted calcula es mayor, ¿verdad? Que el valor, digamos, crítico o menor que el del límite superior, entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Aquí sería indicar que el valor del F sub 0 sea menor que este valor de 1 menos alfa, entonces aquí se rechazaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaríamos en esta región, ¿verdad? Y si supera al alfa medios, estaríamos en esta región y por lo tanto ahí se rechazaría el H sub 0, ¿verdad? Entonces lo que ustedes tienen que recordar es que en la prueba estadística nunca deben estar ustedes en las colas, porque entonces se va a rechazar la hipótesis nula. Hay una propiedad que es importante. Porque es que es, digamos, el cero porque el f de 1 menos alfa medios está a la izquierda y el de alfa medios a la derecha. Exactamente, bueno, eso es lo que les iba a conversar. Eso es por la forma en que se describe la distribución F. Resulta que la distribución F se cuenta, ¿verdad? Con el alfa medido siempre de la derecha hacia la izquierda. Es decir, si tenés la cola superior siempre es el alfa, ¿verdad? Lo que está por encima es el alfa. Y lo que está, digamos, lo que está a la derecha del valor del F es el alfa y lo que está a la izquierda es el 1 menos alfa. Esa es la forma en que convenientemente se ha descrito, digamos, las tablas de la distribución F, que son un poco diferentes a las del chi, ¿verdad? En el chi también podemos verlo, pero el chi solo depende de un número de grados de libertad. Y de nuevo, el alfa medios queda a la derecha y el 1 menos alfa queda a la izquierda. Es la forma, digamos, en que se describen las propiedades.
Si usted quiere que no se rechace la hipótesis nula, usted tiene que estar en esta región, ¿verdad? En la región en blanco. Pero es casi que por conveniencia, digamos, en cuanto a lo que llamamos en sí el alfa. Siempre la cola que se encuentra a la izquierda es la del 1 menos alfa o el 1 menos alfa medios, y la que se encuentra a la derecha es la asociada al alfa. Ok, hay una propiedad interesante que tiene la distribución F, y es que, digamos, si usted tiene una distribución F de la forma 1 menos alfa, digamos que fue una cola izquierda, si viene 1 menos alfa es porque es de una cola, ¿verdad? Aquí yo la estoy planteando de dos colas y por eso tiene el alfa medios en ambos lados, pero si fuera solo una cola, solo se tiene un valor crítico y ya no se usa el alfa medio, sino solo el 1 menos alfa. Bueno, si usted tuviera una distribución F con 1 menos alfa, con un número de grados de libertad nu1 y nu2, curiosamente es igual que el recíproco de F con alfa y nu2 y nu1, ¿verdad? Yo les voy a añadir ahí un video adicional a este en mediación, donde les explico cómo calcular los valores de F crítico usando Excel, ¿verdad? Entonces ahí yo se los explicaré, es un video como de 5 minutos por ahí, pero es muy útil porque entonces ya les voy a dar ahí el cómo determinar esos valores numéricamente si ustedes los necesitan. No, no, es que como la distribución de probabilidad de F o de chi es asimétrica, Uh-huh. yo no sé si por ejemplo, como usted ve que hay como para el 5, un alfa de alfa medios, para ambos lados, usted ve que el área que cubre son diferentes, uno es más chiquillo y otro es más grande. Yo no Uh-huh. sé si cuando hace uno una prueba de una cola, hace que sea más fácil que se rechace de un lado a que de otro. Por ejemplo, si yo estoy haciendo prueba de menor, Uh-huh. el área va a ser más chiquitilla en comparación al área de mayor, por ejemplo. Ok, Entonces no vamos. sé si existirá como un problema cuando uno hace con pruebas de una cola, cuando hace con F. Realmente no, realmente no. Bueno, realmente no es un problema y más bien es una ventaja. Vamos a explicarlo bien. Básicamente, sí, la distribución es asimétrica, eso es un hecho, ¿verdad? La distribución es asimétrica, pero las áreas en color verde tienen que ser del mismo tamaño, eso sí. Digamos, yo sé que aquí dice 1 menos alfa medios, pero el tamaño, el área que está del lado derecho y del lado izquierdo de las colas tienen que ser iguales, porque lo que es igual de ambos lados es el área bajo la curva, es, por decir así, la probabilidad. Lo que pasa es que los valores no son simétricos a la moda, ¿verdad? No son simétricos a la moda porque ella tiene una asimetría, la distribución, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si usted hubiera hecho la prueba con un mayor, nada más estricto, o con un menor, entonces, ¿qué ocurre? Sí, solo te quedas con una de las dos colas. Y el área va a ser entonces más grande porque va a estar, o sea, va a ser la misma área, pero en vez de estar distribuida a ambos extremos de la distribución de probabilidad, va a estar solo de un lado, ya sea el mayor o ya sea el menor, dependiendo de cuál varianza usted coloque en el numerador y cuál varianza usted coloque en el denominador. Si usted coloca la varianza mayor en el numerador, vas a utilizar la cola de la derecha, y si utilizas la varianza mayor en el denominador, utilizarías la cola de la izquierda. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, lo que va a pasar ahí es que la prueba se vuelve más estricta. ¿Por qué se vuelve ahí más estricta? Porque ya vos estás poniendo una condición, o es mayor o es menor, y ya eso me define una condición que me permite a mí converger mejor a un valor más confiable. Si ya yo tengo idea de que una de las dos varianzas es mayor, es diferente hacer esa prueba a hacer una prueba en la que usted piensa que las dos varianzas van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, sí, entiendo su preocupación, va a dar diferente y por eso mucho de esto va a depender del valor que usted utilice para la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la que te va a decir cómo debemos elegir los valores críticos. Algo muy similar a lo que habíamos planteado cuando habíamos trabajado la semana pasada, lo que era comparación de medias, ¿verdad? Que usted podía plantear la prueba de hipótesis como que las medias eran diferentes o que fuera mayor o que fuera menor y tenías evidentemente una incidencia en el valor crítico. Entonces, no sé si con eso te respondo. O sea, los resultados van a depender de cómo usted plantee la hipótesis alternativa. Es que iba más para el lado, por ejemplo, supongamos Uh-huh. que para el lado crítico va de izquierdo, digamos, supongamos que podríamos hacer como dos dibujitos de dos distribuciones chi o f de una Vam- cola.
Vamos a hacerla aquí, vamos a hacerla aquí. Digamos, vamos a hacer dos distribuciones chi de una cola. Entonces, digamos que vamos a usar un mismo alfa en ambos, de 0,05, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces tengo una distribución chi. La distribución chi es una familia de distribución, pero yo tomo una i, ¿verdad? Y digamos, usted quiere analizar en esa distribución chi la cola izquierda. Ok. Entonces, aquí vas a almacenar el 5% de probabilidad. Ahí está todo. Solo de una cola, ¿verdad? ¿Está bien? Podrías hacer una distribución chi de una cola para el otro lado. Claro, aquí es diferente porque aquí la prueba estadística sería que la del numerador, la varianza del numerador sea mayor que la del denominador. Esta sería que la varianza del numerador sea menor que la del denominador. Pero entonces tendrías que elegir una cola aquí y también podríamos elegirla que sea de un 5%, igual que la otra. Esta sería una prueba de una cola. Entonces, por ejemplo, yo decía, del eje cero, digamos, de la intersección de los dos ejes hasta el factor crítico, supongamos que ¿Sí? va a un valor de 0. Aquí está el crítico, digamos. Ajá. Entonces, eso va de 0 hasta ahí, ¿verdad? Y Sí, el otro correcto. va del crítico hasta infinito, ¿verdad? Correcto, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo decía, el rango de valores que hay desde 0 hasta el F crítico de ahí es más pequeño Claro, que el rango de valores que hay de aquí es, hasta... es correcto, eso pasa. Entonces yo decía, por ejemplo, si mi F te da más chance de que si estoy haciendo una prueba de mayor, de que esté dentro de ese rango a cuando estoy haciendo una prueba de menor, ya que ese No, F puede valer no, vieras, infinita. vieras que eso no ocurre, don Cristian, por una razón, porque resulta que por la forma en que está el valor del F crítico, ¿verdad? La probabilidad de quedar en este rango, a pesar de ser más pequeño, no necesariamente es menor a quedar en un rango que se amplía hasta infinito, porque aquí usted lo que está trabajando son relaciones, relaciones de una con respecto a la otra, son relaciones que giran en torno a uno. Entonces, si tu relación es muy menor a 1, va a quedar por debajo del valor 1, que es el máximo, ¿verdad? Y vas a ir quedando del lado pequeñito, por decirlo así. Y si no, vas a quedar del lado mayor. Pero vieras que no, eso es una apreciación falsa tal vez por lo siguiente, porque la forma en que se eligen los valores de X no es uniforme. Es decir, la probabilidad de elegir el valor que va a estar aquí en el F crítico no es uniformemente distribuida de los dos lados. Es decir, el hecho de que esta región en X sea más pequeña no le da más probabilidad de que el valor quede dentro de esa región con respecto a la otra, porque el tipo de prueba que vos estás planteando es una relación de varianzas, ¿ves? Y la relación de varianzas no se distribuye preferiblemente hacia el lado infinito que con respecto al lado que se acerca a cero. No hay una predilección en esa relación entre varianzas. Entonces, sí, no, eso no ocurre. Ah, ok, súper bien. Sí, es que me entró como esa dudilla cuando estaba viendo la No, distribución. y es una buena pregunta. Te cuento que sí es una muy buena pregunta esa. Veámoslo tal vez como un ejemplo, ¿verdad? Las pruebas F se pueden hacer en Excel, pero eso usted sí tiene que darles los valores de cada una de las dos muestras. Si usted tiene, digamos, un conjunto de una muestra de datos, digamos, usted tiene la primera muestra, una serie de valores, digamos, llamémoslo Y1, uy, perdón, Y1 de la primera muestra, Y2 de la primera muestra, Y3 de la primera muestra, etcétera, hasta YN sub 1 de la primera muestra, y tiene una segunda muestra, ¿verdad? Y1 de la segunda muestra, Y2 de la segunda muestra, Y3 de la segunda muestra, hasta un YN sub 2 de la, pongámoslo así, N sub 2 de la segunda muestra, pero ustedes me entienden ahí. Yo puedo sacar una varianza de esta primera muestra, una varianza de esta segunda muestra y evaluar este F sub 0, ¿verdad? Que yo tengo aquí. Yo puedo hacer eso perfectamente. Y Excel, usted puede ponerlo en dos columnas, ¿verdad? Incluso usted le puede poner nombre a la muestra A y B, ¿verdad? Y él le calcula el valor del F sub 0 y los valores críticos. Lo que no te hace Excel es la gráfica de probabilidad, ¿verdad? Y hay que interpretarlas bien para entender si lo que a usted le interesa analizar es una cola o dos colas también, ¿verdad? Eso va a quedar ahí en la próxima evaluación, ahí que ustedes lo manejen en Excel,
pero también es parte de que ustedes se puedan ir familiarizando. Quiero que veamos un ejemplito. Como ejemplo, esto lo pueden ver ahí también en el libro de texto, pero yo creo que vale la pena que lo conversemos. Es un ejemplo muy sencillo. Yo tengo, digamos, una primera muestra de 12 datos y una segunda muestra que tiene 10 datos, ¿verdad? Y resulta que la varianza de estos 12 datos, voy a llamarla S1 cuadrado, es de 14,5, ¿verdad? Y la varianza de este segundo conjunto de datos dio 10,8. ¿Ok? Las unidades que fueran. No nos vamos a centrar en eso. Por lo tanto, aquí el número de grados de libertad, digamos, de 1 y de 2 cambian, ¿verdad? Aquí va a ser 11 y aquí va a ser 9. Números de grados de libertad. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear una hipótesis. ¿Cuál va a ser la hipótesis? La hipótesis que voy a plantear, porque me interesa determinarla, es si la varianza 1 es igual que la varianza 2. Vea que la varianza a nivel de hipótesis la escribo con sigma y no con S, porque el S yo lo utilizo para muestral y el sigma para poblacional, ¿verdad? Entonces tengo que escribirla con sigma. Y voy a poner que la hipótesis alternativa, voy a ponerla de una cola para variar un poco, a ver qué cambia. Voy a poner que es mayor la varianza 1 que la 2, ¿ves? Porque numéricamente me dio mayor y quiero probar esa hipótesis y quiero ver qué pasa, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Para probar esta hipótesis yo calculo el F sub 0. Entonces, como me interesa que sea mayor, entonces yo les recomiendo que la varianza mayor la coloquemos arriba. Entonces sería S1 cuadrado entre S2 cuadrado. Entonces, cuando ustedes vayan a evaluar esto, asignen el 1, el S1 a la varianza mayor para que no tengan problemas, ¿verdad? En el cálculo. Entonces dividen 14,5 entre 10,8, 1,34, con 3 cifras significativas. Tienen que dejar ahí los resultados. Veamos cómo, primero gráficamente esto, ¿verdad? Primero veámoslo gráficamente y después vamos a ir a buscar los valores en las tablas estadísticas. Incluso ustedes podrían buscarlos en Excel, ¿verdad? Entonces, la distribución F, esa distribución F que va a seguir esto, va a tener esta forma. Es una distribución F. ¿Cuál cola voy a trabajar aquí? Yo voy a trabajar la cola derecha. ¿Por qué sé yo que es la cola derecha y no la izquierda? Porque yo estoy planteando una relación mayor a 1. Cuando a mí me da mayor a 1 el F sub 0, tengo que plantear la cola derecha. Y cuando el F sub 0 me da menor a 1, tengo que plantear la cola izquierda. Por facilidad, siempre les recomiendo trabajar las distribuciones en la cola derecha. Entonces voy a utilizar un nivel de significancia. Digamos que queremos hacer la prueba a un 5%. Esto es algo que uno predefine antes de resolver el ejercicio, pero típicamente usted está en un 5 o un 1%, ¿verdad? Vamos a definir ese nivel de significancia y entonces vamos a determinar cuánto es este valor crítico que yo tengo aquí. El valor crítico vamos a sacarlo de una tabla, ¿verdad? También lo pueden sacar de cualquier otro lado, pero usamos la tabla que es lo más fácil para aprender. Va a ser el F de alfa en este caso con el número de grados de libertad NU1 y NU2, ¿verdad? Sí, entonces es un F al 0,05%, ¿verdad? ¿Con cuántos grados de libertad? Bueno, con 11 en el primer número de grados de libertad, que es la varianza que está arriba, y 9 en la que está abajo. Este valor crítico va a depender de 2 grados de libertad, uno 11 y otro 9. Entonces veamos de dónde vamos a tomar esos valores críticos. Entonces nos vamos a ir al Montgomery. Les comparto aquí. Estas, las tablas, ¿verdad? Vamos a pegarles una revisada, no está de más, ¿verdad? Aquí está la tabla de distribución normal, la distribución T, esta es la distribución chi cuadrado, vean, con los alfas y los grados de libertad. Ahí se ve, nosotros estamos en la distribución F, ¿verdad? Nosotros estamos. Dijimos que íbamos a buscar la del 5%, esta es de 0,25, entonces no nos sirve. Esta es de 0,10, esta es de 0,05, esta sí nos sirve. Y mucho de la flexibilidad que tengamos es de disponer de la suficiente cantidad de tablas. Entonces vamos a irnos al 5%. El número de grados de libertad era 11,9, señores, era 11,9. Entonces vamos a marcar el número de grados de libertad en 1,11 va a estar en medio de estos dos valores, entre 10 y 12, ¿verdad? No hay 11, pero bueno. Y el otro número de grados de libertad que tenemos es 9. 9 entramos con esta fila. Entonces tendríamos que interpolar entre estos dos valores, ¿no? Porque hay que entrar con 11, que está en medio de estos dos. Entonces el promedio de esos dos es 3,10, ¿verdad?
De ahí es donde sale el valor crítico que nosotros tendríamos, 3,10. Se puede interpolar perfectamente, ¿verdad? También pueden calcularlo utilizando la distribución en Excel. Entonces, sí, hagámoslo también para que les quede ahí en el video. Abramos el Excel y voy a digitar la siguiente función. Esta distribución, vamos a buscarlas un poco y así vamos generando criterio para ir viendo. Aquí está distribución F, ¿verdad? Si usted le diera distribución F inversa, vea que le pide la probabilidad, que sería 0,05, vamos a probarla, el número de grados de libertad del numerador, que eran 11, ¿verdad? El nu sub 1 y el otro es 9. Si usted le da esos valores, le da el 3,10 también. Ven qué fácil. Lo pueden sacar entonces también en Excel el valor de F. Entonces nos vamos a ir aquí y vamos a digitar el valor de 3,10, que es el valor crítico. Ese valor crítico, ¿dónde está? Bueno, siempre dibújenlo gráficamente. Cuando usted resuelve un problema gráficamente, señores, siempre le queda más fácil entenderlo para saber si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Entonces ahí tenemos el problema. Vea que este es 3,10, señores, porque utilicé un nivel de 0,05. Si yo hubiera utilizado otro tipo distinto de prueba de hipótesis, donde aquí es un diferente, se usa de 2 colas y tengo que usar el alfa para 0,0225, ¿verdad? Pero no es el caso. Mi valor, en este caso calculado, es 1,34. Entonces, ese valor, el F sub 0, que es 1,34, queda por debajo del valor crítico. Entonces, ¿qué conclusión llego? Bueno, que el F sub 0 que yo calculé es menor que el crítico y por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, yo lo que puedo garantizar hasta el momento es que esas dos varianzas no son significativamente diferentes. Eso es lo que yo puedo garantizar hasta el momento. Ahora, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y cuál será el intervalo de confianza de la relación de varianzas? ¿Verdad? Es decir, yo sé que deberían ser entonces, no hay evidencia para pensar que una sea significativamente mayor a la otra. Pero entonces, ¿qué tal si establecemos un intervalo de confianza? Sí, usted puede sacar un intervalo de confianza de la relación de varianzas. Entonces, vamos a ver. El intervalo de confianza es esto, digamos. Usted tiene que las varianzas poblacionales de 1 y 2, usted le interesaría saber cuál es el rango o el intervalo en el cual se encuentran. Entonces, hay una relación que propone el autor que es esta, que me parece que es súper útil. Es agarrar la relación de las dos varianzas y multiplicarla por el valor del F, ¿verdad? En este caso, de alfa medios, de N2 menos N1, N1 menos 1, ver aquí, y del otro lado, el F sería la relación de varianzas por el valor de F, pero aquí en el complemento de 1 menos alfa medios, de N2 menos N1 y N1 menos 1, ¿verdad? Es decir, por un lado el 1 menos alfa medios y por otro lado el alfa medios, ¿verdad? ¿Cómo interpretar eso en función de los datos que usted tiene aquí, ¿verdad? ¿Cómo interpretar eso? Bueno, eso podríamos interpretarlo así. Voy a ir con calma. Este valor de aquí debería ser el F, la distribución F, a 0,975 y aquí dice N2 menos N1. Entonces usted tiene el N2, que es 10, y entonces de ahí, 10 menos 1 es 9 y 12 menos 1 es 11. Entonces sería con 9 y 11, ¿verdad? Y eso lo puede calcular usted en Excel también. Y esta otra parte de aquí sería el F de 0,025. Vea que si usted quiere sacar el intervalo de confianza, aunque usted la prueba la haya hecho en una cola, tenemos que trabajar con el alfa medios, ¿verdad? Tenemos que trabajar con el alfa medios. Y aquí, igualmente con 9 y 11. Ahora, quiero que vean lo siguiente. El valor crítico correspondiente, digamos, a esos Fs, usted puede determinarlo de las tablas, ¿verdad? Digamos, este lo puede sacar de las tablas. ¿Dónde? Vámonos a la tabla, pero ya no la del 5, 0,05, sino que hay una de 0,025, ¿lo ven? Si usted se va a esa tabla y busca los valores que corresponden al 1 con 9, que está, y el otro con 11, ve aquí que está el 11 y aquí está el 9, nos da aquí el valor 3,59. Voy a ampliarlo, nos da este valor ahí, 3,59. Ese es el valor que nos está dando ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo aquí tengo ya el valor crítico de esta parte. Pero del otro lado, lamentablemente no tengo tablas de 0,975. La tabla que tiene el valor más alto es 0,20, 0,25. No tengo más de ese valor.
Entonces, ¿cómo hacer para calcular este valor? Bueno, usemos la propiedad de la distribución F. La distribución F tiene la siguiente propiedad. Si yo quiero calcular este valor de F, puedo usar el recíproco, pero el recíproco lo utilizo, en este caso, con 0,025, que es el complemento para que llegue a 1. Y aquí invierto los grados de libertad, uso 11 y 9, y de eso sí tengo tabla. De eso sí tengo tabla. Entonces, como de esto sí tengo tabla, lo voy y lo busco en la tabla, ¿verdad? Lo voy y lo busco en la tabla, con 11 y 9, con la distribución de 0,025, que sería aquí, con 11 y 9, y el valor que yo voy a obtener, un momentito aquí, me voy a meter con 11 en el número de grados de libertad 1, no tengo, tendría que interpolarlo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y me meto con 9, entonces tengo que interpolar entre estos dos, entre 396 y 387. El valor interpolado es 3,92. Entonces aquí quedaría 1 entre 3,92, que me da 0,255. Entonces, este valor de aquí ya lo tengo, es 0,255. Y la relación entre las varianzas ya yo la había calculado, me había dado 1,34. Entonces, con eso ya puedo calcular el intervalo de confianza de los valores de sigma. Si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar que el intervalo de confianza de los valores de varianza va a estar entre 0,58, son 5, y entre, no, perdón, 0,34 y 4,81. Si ustedes quisieran saber, digamos, el intervalo de confianza de las desviaciones estándar, y simplemente sacan la raíz cuadrada a ambos lados y sacan una relación entre las desviaciones estándar, ¿verdad? No es nuestro caso, pero bueno, yo lo calculé ahí porque me gusta también verla. Y ya entre las desviaciones estándar, esto da 2,19 y 0,58. Este sería el intervalo de confianza a un 95%, ¿verdad? Estoy calculándolo a un 95% con un intervalo de 1 menos alfa de 95%. Como la relación entre varianzas pasa por 1, lo ves, está entre un valor menor a 1 y un valor mayor a 1, es muy justificable, ¿verdad? O es muy plausible con el hecho de que las varianzas son relativamente iguales. Entre mayor sea el intervalo de confianza, significa, bueno, que hay un rango más amplio dentro del cual pueden estar las dos varianzas, ¿verdad? Pero podríamos garantizar ahí, de alguna forma, que, digamos, las varianzas, no hay evidencia de pensar que una de ellas sea mayor que la otra. Esa sería la última de las pruebas. Con esa prueba, ustedes entonces pueden verificar si dos varianzas de dos muestras son o no son iguales, ¿verdad? Perdón, profe, del requisito de normalidad, en este caso, no se ocupa que las dos varianzas vengan de una distribución normal, solo con que sean varianzas. Se ocupa que Bueno, sea distribución normal. es una buena pregunta. De acuerdo con el teorema del límite central, uno lo que podría pensar es que mientras sean suficientemente aleatorias, podrían ajustarse a una distribución normal. Y uno esperaría también que evidentemente si ellas provienen de una distribución normal, eso van a seguir estando dentro de una distribución normal. Y eso se va a cumplir siempre. Bueno, usualmente siempre se cumple, excepto en casos donde usted tenga una asimetría muy feroz, ¿verdad? Si usted tiene una asimetría muy feroz, entonces puede ser que eso no se cumpla. Pero digamos que ese es un requisito que es un poquito más fácil de evaluar si usted utiliza gráficas de probabilidad normal. Entonces, usted podría hacer uso de las gráficas de probabilidad normal y entonces prueba normalidad. Las gráficas de probabilidad normal las vamos a empezar a utilizar en el capítulo 3. Entonces, si usted todavía no se siente como suficientemente seguro de que los datos de su muestra sean totalmente normales o por lo menos suficientemente normales, entonces usted podría hacer un uso de las gráficas de probabilidad normal. Quiero compartirles esta introducción al capítulo 3. En este capítulo 3 vamos a ampliar un poco las cosas. Vean que en el capítulo 2 hemos trabajado solo dos muestras, nada más. Una o dos muestras, ya sea muestras entre sí que usted va a comparar medias o incluso varianzas, o muestras pareadas también, ¿verdad? O simplemente valor de una muestra con respecto a una constante. Pero siempre es comparar dos cosas. ¿Qué pasa si usted quisiera comparar más de dos cosas? Entonces, pensemos en lo siguiente, necesitamos de una técnica mejor
Y esa técnica nos la brinda el capítulo 3 con los experimentos de un solo factor de análisis de varianza. Entonces, para ello, yo quiero que piensen en un ejemplo. Voy a traerles este ejemplo. El ejemplo consiste en lo siguiente. Tenemos un experimento en el que estamos preparando una tela, digámoslo así, ¿verdad? Y esta tela lleva un porcentaje de algodón, un peso porcentual de algodón, que puede ir entre el 10 y el 40% como máximo. Entonces, como 10 y 40% son valores muy extremos, elegimos de 5 en 5 valores que son de 15, 20, 25, 30 y 35%. Y lo que vamos a hacer con esos valores es generar para cada porcentaje 5 réplicas. ¿Qué significa eso? Que vamos a generar 5 observaciones y vamos a repetir 5 veces para cada porcentaje el experimento. De tal manera que este experimento tenga 25 corridas experimentales. Este número que está aquí es el número de la corrida experimental. La corrida experimental va del 1 hasta el 25, ¿verdad? Ahora, viene una primera pregunta que yo les hago, señores. Vamos a ver. Este experimento tiene niveles. ¿Cuántos niveles tiene este experimento? Serían 5 niveles porque los datos del 15% corresponden a un solo nivel. Los del 20 a un segundo nivel, 25 un tercero, 30 a un cuarto y 35 un quinto nivel. En el capítulo anterior, cuando estuvimos viendo comparación de medias, todos los ejercicios eran solo de 2 niveles, porque usted estaba comparando solo 2 muestras, ¿se acuerda? El cemento Portland, modificado y sin modificar, esos son 2 niveles nada más. Aquí estamos trabajando 5 niveles. Ahora, estamos hasta ahí, ¿verdad? ¿Cuántas réplicas por nivel son? ¿Cuántas? Serían 5 por nivel. 5 por nivel. Entonces, el número de réplicas por el número de niveles me da el número de corridas experimentales. ¿Está bien? Entonces, este es un experimento de 5 niveles con 5 réplicas. Así es como se lee esto a nivel de diseño de experimentos. ¿De acuerdo? Entonces, viene ahora una pregunta. La pregunta que viene es, ¿en qué orden tomamos los datos? Porque lo más fácil sería ordenar todos los, digamos, las corridas experimentales, preparar 5 muestras del 15%, del 20, 25, 30 y 35 y medirles lo que queremos, que es la resistencia a la tensión, ¿verdad? Queremos medir resistencia a tensión. Entonces uno podría pensar, yo podría hacerlas en orden. Sin embargo, hacerlas en orden tiene un problema. Tiene un problema que no estarías haciendo el experimento totalmente aleatorizado. Entonces, hacerlas en el mismo orden que están los números de corridas experimental se considera un error a nivel de ejecución experimental. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que la secuencia de prueba vaya con un número aleatorio. Es decir, usted agarra las 25 corridas, las mezcla aleatoriamente, para eso hay programas o métodos como usted quiera, ¿verdad? O puede poner incluso, hay un método que es muy primitivo, pero es súper útil. Agarre 25 bolitas ¿cómo se llama? De bingo. Las mete dentro de una canasta, les da vuelta y va sacando una a una. Y genera 25 corridas en forma aleatoria, ¿de acuerdo? Y entonces esas 25 corridas de forma aleatoria, por ejemplo, si le tocó la corrida 8, usted se va aquí atrás a la corrida 8 y la corrida 8 corresponde a un porcentaje de peso de algodón del 20%. Por eso aparece el 20%. La 18 al 30, usted se la busca aquí. Si fuera la 18, sí, en efecto es el 30% y así sucesivamente. Es decir, las corridas deben generarse en un orden aleatorio. ¿Para qué? Bueno, para compensar problemas que pudieran ser calentamiento de la máquina, etcétera, ¿verdad? Que pudieran generarse por la falta de aleatoriedad dentro del experimento. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Ahora me voy al laboratorio y tomo todos los datos y me dio esta tabla de aquí. Ya relleno, claro, yo los tomé aleatorizados, pero ya digamos coloco el valor correspondiente en cada corrida y ahí están todos, ¿verdad? Aquí me dio 7 libras pulgada cuadrada, 7, 7, 15, ahí están todos los valores. Entonces yo calculé para cada uno de los niveles, a los niveles yo le puedo llamar tratamientos.
para cada uno de los niveles calculé el total y calculé además el promedio de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces quiero que vean lo siguiente, ¿verdad? Vean los porcentajes de algodón y vean los promedios. ¿Qué sienten ustedes, verdad? Parece, a ver, no sé si lo logran ver, parece que cuando el porcentaje de algodón es muy bajo, por ejemplo, el 15%, se tiende a reducir la resistencia, pero llega un punto que llegamos al 35 y se cae, o sea, como que tiende a subir, la máxima resistencia parece estar en el 30% y luego en 35% se nos cae la resistencia. No sé si ustedes aprecian eso mismo, ¿verdad? Entonces uno podría pensar que no es aumentando el porcentaje de algodón que usted aumenta la resistencia, sino que más bien hay como un punto óptimo de porcentaje de algodón que ronda cerca del 30%, ¿verdad? Y usted podría quedarse con eso, ¿verdad? Pero usted quisiera tal vez aportarle un poco más de evidencia. La estadística lo que hace es aportarte evidencia para nuestra intuición. La intuición y la parte experimental es muy clara. El porcentaje máximo se da en un 30% de algodón, pero habrá alguna prueba estadística que me permita ver eso. Entonces, bueno, o habrá algún otro recurso que me permita a mí analizar eso con más calma y que me dé un poco más de luz. Bueno, si lo hay, vean. Usted puede hacer uso de un diagrama de cajas y bigotes. Ya yo les había explicado cómo se hacía, ¿verdad? Máximo, mínimo, aquí el valor de la mediana y el rango intercuartil, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo que conforme aumenta el peso porcentual del algodón hasta llegar al 30%, aumenta la resistencia y después se cae. ¿Lo ve? Entonces ya uno ve claramente que sí, que eventualmente en el 30% es donde nosotros obtenemos la mejor resistencia. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es con esto que se llama el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión también se puede hacer en Minitab, muestra los puntos experimentales y este punto que está aquí en blanco en el centro es el promedio. También lo puede hacer uno manualmente, no hay ningún problema. Y podemos ver ahí que en 30% se obtiene la resistencia máxima. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Analizar problemas de este tipo, problemas donde usted tiene varios niveles y quisiéramos probar en esos niveles si existe o no existe diferencia en la variable de salida, que en este caso es la resistencia a la tensión. Eso es lo primero que queremos, ver si hay una diferencia significativa. Y si hay la diferencia significativa, pues ya uno puede generar alguna curva de regresión predictiva que nos diga a nosotros dónde está el valor máximo que yo debería utilizar a nivel experimental. Entonces, la propuesta es la siguiente. Digamos que si usted no sabe nada de análisis de varianza, usted podría intuir lo siguiente. Usted podría decir, bueno, ya yo sé hacer pruebas de igualdad de medias, ¿verdad? Ya yo sé hacer pruebas de igualdad de medias. Entonces, yo tengo 5 niveles, ¿verdad? 5 niveles. ¿Cuáles son esos 5 niveles? De 15%, 20%, 25%, 30% y 35%. Entonces, yo podría hacer pruebas de comparación de medias. ¿Qué sé yo? Si yo sé hacer pruebas de comparación de medias, ¿para qué voy a hacer ANOVA? ¿Y para qué voy a aprender toda esta complicación del capítulo 3? ¿Qué tal si a mí se me ocurre, de verdad, yo jugando un poquito de vivo, de hacer pruebas de comparación de medias? Porque ya yo sé hacerlas del capítulo 2. Bueno, eso tiene un problema que podemos resolver, pero tiene un problema. ¿Cuántas comparaciones hay que hacer? Porque vea, usted tendría que comparar 15 con 20, 15 con 25, 15 con 30, 15 con 35, 20 con 25. O sea, usted tiene que empezar a comparar todas con todas. Si usted quiere hacerlo formalmente, digamos, ver el total de comparaciones, se calcula una combinatoria que es 5 factorial por los niveles dividido entre 2 factorial. ¿Por qué? Porque usted toma 2 muestras y 5 menos 2, que es el complemento, el total menos esas 2 factorial. Usted calcula eso, le da aquí en el numerador 120 y en el denominador 12. Entonces tiene 10 posibles combinaciones. Digamos que usted podría hacer 10 posibles combinaciones, es un montón de trabajo, pero se puede hacer. Si ya usted tuviera, por ejemplo, 10 niveles, ya la cosa se te puede ir complicando, ¿verdad? Pero digamos que estamos ahí con 5 niveles.
¿Cuál es el nivel de significancia con el que yo quiero hacer la prueba? Bueno, digamos que un 5%. Digamos que yo lo hiciera un 5%, 1 menos alfa sería un 0,95. Como yo voy a hacer pruebas consecutivas, bueno, el tema está en que si usted va a hacer 10 combinaciones, don Cristian y don Claudio, y tiene que hacer esto a la 10, realmente la probabilidad, y eso nos da un 60%, lo cual ya representa un problemón. ¿Por qué un problemón? Porque significa que el error tipo 1, ¿cuánto es? Y el error tipo 1 se está incrementando. Porque imagínate que usted solamente va a tener un 1 menos alfa de 60%. Entonces el error tipo 1 se incrementa. Se incrementa porque va a pasar de 1,05 a 1,40. ¿Lo ven? O sea, ya está fatal, ya hacer una prueba con esas condiciones, ya de repente no anda muy bien, ¿verdad? No anda muy bien. Es decir, este 60% sería, por decir así, voy a usar un poco de lenguaje, es la probabilidad de aceptar correctamente la hipótesis, o sea, sería muy baja. Conclusión de todo esto, mejor no hagamos comparación de medias, no lo hagamos porque no es una buena idea. La comparación de medias me incrementa el error tipo 1, hay que hacer un montón de trabajo, imagínate que hay que hacer comparaciones entre 10 comparaciones porque son 5 niveles, si hubieran sido 10 niveles, imagínense lo que duramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué conclusión llegamos de todo esto? Que es mejor utilizar otra técnica. ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar? Se llama análisis de varianza. Y la voy a representar como ANOVA. De la ANOVA, hay varios tipos de ANOVA que vamos a ir viendo en este curso. El ANOVA que vamos a utilizar es el ANOVA de una vía, así se llama, o ANOVA simple. ¿Por qué una vía? Porque la vía es la variable que nosotros vamos a ir cambiando. Y esa variable que vamos a ir cambiando va a ser el porcentaje de algodón que está en función de los niveles. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, señores? Lo que quiero con esto es convencerlos de que no sirve hacer comparación de medias cuando usted tiene más de 2 medias que necesita comparar. Entonces, ¿de qué hacemos? Bueno, empecemos por ver en qué consiste el análisis de varianza, el ANOVA. Empecemos por ver qué es eso del análisis de varianza. Veamos algunas cosas importantes ahí en el análisis de varianza. Bueno, el análisis de varianza es una técnica que me permite a mí comparar varias variables, digamos, una variable en varios niveles a la vez. Yo puedo utilizar esa técnica del análisis de varianza. Para ello voy a hacer lo siguiente, voy a plantear un modelo para los datos. Esto siempre es bueno verlo, ¿verdad? Entonces, ese modelo de los datos, el modelo de datos, vamos a empezar con un modelo que se llama el modelo de las medias, que en todo experimento están. Y esos factores no controlados pueden implicar, por ejemplo, diferencias entre las unidades experimentales, es decir, cada una de los elementos que usted va a fallar pueden ser distintos. Puede ser el ruido de fondo. ¿Qué es el ruido de fondo? El tiempo, digamos, de la prueba, las condiciones ambientales, el analista, o sea, muchas cosas que podrían pasar ahí que usted no puede controlar, se llama ruido de fondo, ¿verdad? Ese es el modelo que nosotros vamos a tratar. Ahora, este término de aquí, que es el mu sub i, es la media, por decir así, de los tratamientos. Entonces, esa media que está ahí, voy a escribirla acá, de cada tratamiento, se puede escribir así, se puede escribir como una media global más una variable que le voy a llamar tau sub i y que ese sub i va a ir desde 1 hasta el número de niveles que es a. Ok, esta variable que está acá, la esperanza, o sea, el valor estimado de esa variable es 0, ¿verdad? Pero es importante indicarla, ¿verdad? Es importante indicarla. Por lo tanto, yo puedo convertir este modelo de las medias en otra ecuación que se llama modelo de los efectos. El modelo de los efectos consiste en sustituir este mu sub i en el modelo de las medias y obtener esta otra expresión que es más útil para efectos de la ANOVA. Es una media global, el efecto de cada tratamiento, por eso lo llamo tau sub i, y el error aleatorio
que lo vamos a llamar I, E y J. Entonces, escribámoslo por acá para que quede definido. Esta sería la media global. La media global a veces la llaman media mancomunada, ¿verdad? La media global, este es el efecto del tratamiento. El tratamiento es el nivel, ¿verdad? Y el último término, ya yo lo dije aquí, nada más lo menciono de nuevo, es el error aleatorio. Estos modelos que yo tengo aquí se conocen en estadística como modelos estadísticos lineales. ¿Por qué se conocen como modelos estadísticos lineales? Porque están conformados por la suma de varios términos. Entonces, cuando usted tiene la suma de varios términos, decimos que eso es un modelo estadístico lineal. Y ese modelo estadístico es el modelo estadístico que vamos a estar utilizando para el ANOVA. El ANOVA recibe el nombre de análisis de varianza de un factor. El que vamos a ver aquí. Análisis de varianza de un factor. Y es importante recordar ese nombre porque así es como está tanto en Excel como en Minitab, ¿verdad? Indicado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos o pedimos como requisito para poder utilizar el ANOVA? El ANOVA no es gratuito, ¿verdad? El ANOVA pide varias cosas. La primera, que sea un diseño completamente aleatorizado, señores. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué entienden ustedes? Ya lo hablamos un poco, pero quisiera escucharlos a ustedes a ver qué entienden por diseño completamente aleatorizado. Creo que se refiere a como habías mencionado antes, de que cuando uno va a correr el experimento, el orden de las muestras sea aleatorio para que así los niveles también que uno va evaluando sean aleatorios. Correcto, eso es básicamente, ¿verdad? Muy bien, ese requisito es importante. Luego, este otro, a ver si me pueden interpretarlo, que las observaciones sean independientes. ¿Qué entienden ustedes por eso? Que uno no sesgue el dato por datos anteriores, sino que uno toma las observaciones necesarias, cada una puntualmente, y después se haga el análisis. Excelente, muy buena respuesta, don Claudio, muchas gracias. Exactamente, mejor que lo que yo hubiera podido explicarla. Excelente. Y la tercera es muy interesante, que las varianzas sean homogéneas. Varianzas homogéneas. Es decir, a ver, esto sí voy a detallarlo un poquito. Significa que si usted tiene varios tratamientos, los tratamientos todos tienen que tener la misma varianza, o por lo menos usted pensar en que tiene que haber una misma varianza para que la técnica de la ANOVA sea válida, ¿verdad? ¿Está bien? Si eso se cumple, señores, si eso se cumple, entonces nosotros podemos llegar felizmente, digamos, a lo siguiente, que los valores de la matriz Y y J, cuando yo digo Y y J es toda la matriz de datos, ¿verdad? Todos los datos de todos los niveles y todas las réplicas se distribuyen normalmente, esta N mayúscula significa normalmente, ¿verdad? La media más los tratamientos con una misma varianza, porque vamos a suponer que esas varianzas son iguales. Eso se interpreta así, que podemos suponer que todos esos datos se pueden distribuir de una manera normal, digámoslo así. Muy bien. Ahora, existe algo, ya para ver la técnica de la ANOVA, que es muy importante mencionar al menos, ¿verdad? Que es que este ANOVA que nosotros vamos a trabajar es un ANOVA que denominamos modelo con efectos fijos. ¿Qué significa cuando yo digo efectos fijos? Bueno, que el tratamiento yo lo puedo fijar. Yo puedo fijar en este caso, por ejemplo, cuál es el porcentaje de algodón. Es algo que yo puedo controlar y mantener fijo. Eso no siempre se puede hacer, señores, pero vamos a resolver el caso donde eso sí se puede hacer y es el que estamos nosotros entonces en este momento. ¿De acuerdo? Entonces vayámonos a la presentación nuevamente y veamos ya la formalidad del método del análisis de varianza. Entonces, yo tengo, digamos, yo podría acomodar los datos de esta forma. Vean que tengo los niveles, ¿verdad? El tratamiento desde 1 hasta A. Las observaciones, que son los Y y J, vea que es una sola matriz, Y11, Y21, hasta Y1 y hasta Y a N, ¿verdad? Es toda una matriz con sus totales y promedios. Yo puedo generar esa matriz, ¿verdad? De tamaño A por N.
Y puedo plantear la siguiente prueba de hipótesis, que es la que me interesa a mí. La hipótesis que yo voy a trabajar es que todas las medias son iguales. Esa es la hipótesis que yo quiero probar. Y eso es lo que se busca en el ANOVA. Es realmente hacer una prueba de homogeneidad de medias. Y como hipótesis alternativa, que al menos para un par de datos van a haber diferencias entre las medias, ¿verdad? Que sería lo mismo que probar que el efecto de todos los tratamientos va a ser cero, excepto para al menos uno de los tratamientos, ¿verdad? Esa es otra forma de enunciar la misma prueba de hipótesis. Yo voy a utilizar preferiblemente la parte de arriba. Me gusta más expresarlo en esos términos, pero la de abajo también es totalmente correcta, ¿verdad? Entonces tenemos aquí todos estos datos, ¿verdad? Que son los datos, digamos, correspondientes a las observaciones realizadas y puedo generar una tabla de análisis de varianza similar a esta. Ahora, para entender bien esa tabla, quiero que nos vayamos, ¿verdad? Para entender por qué estamos haciendo esa tabla, quiero que nos vayamos un momentito aquí al Open Board. Resulta que como parte del análisis del modelo de efectos fijos, que es el que nosotros vamos a trabajar, creo que es importante entender y comentar qué es lo que hace específicamente el análisis de varianza. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Nosotros tenemos algo que se llama la suma total de cuadrados. Voy a definir ese término de suma total de cuadrados como SS sub t. Y no es más que la suma desde I igual 1 hasta A, I es el tratamiento, ¿verdad? Y J es la réplica desde J1 hasta N, de cada uno de los valores de la matriz, ¿verdad? IJ, menos el valor del promedio general. Este Y barra con doble punto se refiere a promedio de los promedios, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, tengo eso que sería la suma total, donde, como les digo, el valor de Y barra con doble punto es el promedio de los promedios, que se representaría así, es la suma total de todos los elementos sobre el número total de elementos. Cuando digo Y punto punto es que suma tanto I como J, ¿verdad? Y el N mayúscula es el número de réplicas multiplicado por el número de tratamientos, es decir, es el promedio general. Esa suma de cuadrados yo la puedo separar en dos partes. No voy a hacer la demostración, la pueden ver en el libro, pero en general yo puedo separarla en una primer parte que se puede escribir así, como el promedio, digamos, en I menos el promedio general. El promedio en I, ¿qué es? Eso lo voy a explicar en un ratito ahora. Pero el promedio en I es el promedio de cada tratamiento. Mira, cada tratamiento tiene un promedio. Entonces, este es el promedio de cada tratamiento, ¿verdad? Más un segundo término, que lo podemos expresar así, de I igual 1 hasta A y de J igual 1 hasta N del Y sub IJ menos el Y barra I punto, donde, como les decía, el Y punto es la suma, digamos, en cada tratamiento entre el número de datos de cada tratamiento, es decir, el promedio de cada tratamiento. A esta primer parte de la suma, le tienen un nombre. Se le tiene un nombre a esta primer parte de la suma y se llama la suma de los cuadrados de los tratamientos o de los niveles, ¿verdad? Y a esta segunda parte de la suma se le llama la suma de los cuadrados del error aleatorio, ¿verdad? Entonces, la suma de estas dos cosas da como resultado el SS total. Esa separación, ¿por qué se hace? Porque el ANOVA lo que trata de hacer, la intención, la filosofía del ANOVA es tratar de separar la varianza correspondiente a los tratamientos de la varianza propia del ruido gaussiano, de la varianza interna propia de la variabilidad interna que tenga cada uno de esos tratamientos. Es decir, yo separo dos efectos. Uno es el cambio de tratamiento, es decir, el hecho que yo pase de un porcentaje de algodón a otro porcentaje de algodón, y el otro es un error más aleatorio. Ahora, voy a tomar la primer suma, que son los tratamientos, ¿verdad? Y la voy a dividir, el SS de tratamientos, lo voy a dividir entre A-1. ¿Por qué A-1? Bueno, porque tengo A tratamientos. Y de esa manera voy a obtener lo que se llama la varianza de los tratamientos.
¿verdad? Esa varianza de los tratamientos, o suma cuadrática de tratamientos, es básicamente la varianza asociada solo al efecto de tratamientos. En el curso de metrología, si lo llevaron conmigo, ¿verdad? Yo creo que a esto yo lo llamaba S cuadrado between, así, con una B, ¿verdad? Yo lo voy a poner ahí por si alguien lo quisiera recordar, pero yo voy a usar la anotación del libro. Y si yo tomo el otro término que está aquí, ¿verdad? Y tomo, digamos, el valor del error aleatorio, ese sí es de todos los elementos. Entonces yo podría asociarlo al A-1, ¿verdad? Perdón, al A-1 no, sino más bien al número total de elementos, menos los grados de libertad de los tratamientos, que es N-A. Y de esa manera yo puedo establecer lo que se llama el error medio de los, o la varianza de los errores, ¿verdad? Aleatorios. Esto nosotros lo llamábamos en el curso de metrología como S cuadrado W, ¿verdad? Que es la varianza interna, ¿verdad? El B era de between, o sea, entre grupos, y el W de within, que es interna. Si yo tomara esas dos varianzas y quiero ver cuál de las dos es más grande, ¿verdad? Yo puedo hacerlo. De hecho, es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Suponiendo que no hay diferencia significativa entre medias, yo puedo hacer una prueba que compare las varianzas, ¿verdad? Una prueba que compare la varianza de los tratamientos con la varianza del error aleatorio. Entonces, yo no sé si ya esto se les empieza a hacer familiar. Esto es una prueba F. Esto es una prueba F, ¿verdad? Y esa prueba F, bueno, va a darles un valor, se compara con una distribución F. Y esa distribución F, para poder determinar un valor crítico, usted va a necesitar un nivel de significancia, va a necesitar un número de grados de libertad no 1, que va a ser A-1, y va a necesitar un número de grados de libertad 2, que es N-A. Entonces, ¿cuándo se va a rechazar la hipótesis nula? Cuando el valor de este F sub 0 sea mayor al F crítico, que es para un nivel de significancia determinado, para un número de grados A-1 y N-A, ¿verdad? Entonces, cuando eso lo evaluemos, ahí nos vamos a dar cuenta entonces que se rechazó la hipótesis nula, ¿verdad? Estas, digamos, ecuaciones que están aquí del SS de tratamientos y el SSE se pueden escribir de una manera más sencilla también, ¿verdad? Nada más las voy a escribir, pero esas las va a hacer en general el programa, pero yo creo que es importante por lo menos verlas una vez en la vida. O sea, el SST, el SS de los tratamientos y el SSE se relacionan entre sí. Empecemos con el SSE. El SSE es la diferencia entre el SS de total y el SS de tratamientos. Entonces, con eso solo tengo que calcular las primeras dos. El SS total ya yo se las di, ¿verdad? Que es básicamente la sumatoria de I igual 1 hasta A, de J igual 1 hasta N, de, y aquí puedo escribirlo así, vea, esta forma es mucho más conveniente, de los cuadrados de toda la matriz menos el total al cuadrado entre el número de datos. Esto es mucho más fácil de calcular, señores, que la ecuación que yo les había dado aquí original. ¿Por qué? Ya aquí no hay paréntesis, esa es la suma de todos los términos de la matriz al cuadrado y el y punto punto es el total. Y esta otra simplemente es 1 entre n por la sumatoria desde i igual 1 hasta A del y punto cuadrado menos el y punto punto cuadrado entre n, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que hace el ANOVA? El ANOVA en sí lo que está haciendo es separando la suma total en dos sumas, una asociada a la varianza de los tratamientos y otra asociada a la varianza del error. Compara esas dos varianzas y te dice que una es más grande que otra. Si la varianza de los tratamientos es mayor que la varianza del error, entonces se rechaza la hipótesis nula, y si no, no se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo hacer esto en alguno de los programas de cálculo. Para ello, quiero que vean lo siguiente. Ok, entonces lo que yo quiero ver es, bueno, ahí están los datos, de alguna manera. Los datos están digitados en filas. Podríamos haberlos digitado también en columnas, pero bueno, ahí están digitados en filas. Entonces ustedes pueden seleccionar todos estos datos, ¿verdad? Y darle aquí análisis de datos. En análisis de datos buscan donde dice análisis de varianza de un factor.
se van a análisis de varianza de un factor, les pide el rango de entrada, marcan ustedes el rango de entrada, incluyendo la primera columna, que son solamente los títulos, digámoslo así, lo vamos a rotular por filas. Esto es muy importante, ¿verdad? Que lo estamos haciendo por filas, no por columnas, porque también podrían ordenarse por columnas. Rótulos en la primera fila, vamos a utilizar un alfa, que sería un nivel de significancia de 0,05, y el rango de salida vamos a colocarlo dentro de esta misma hoja, tal vez aquí abajo, en la celda 9, y vamos a ver qué nos tira, ¿verdad? Entonces nos tira ahí varias cosas, ¿verdad? Nos tira aquí un resumen, ¿verdad? Que dice, bueno, cuáles son los grupos, o sea, los porcentajes. La cuenta es el número de elementos de cada uno, la suma, el promedio y la varianza. Si ustedes tienen el OpenOffice, es muy bueno, porque el OpenOffice se los da con fórmulas programadas. El Excel no. El Excel le da solo el valor, pero no te da la fórmula programada. OpenOffice sí te da la fórmula programada. Y en general hay programas, aplicaciones de celular que te hacen este mismo cálculo. Lo que yo quiero es que veamos el cuadro que genera. Este cuadro es el cuadro del análisis de varianza, donde se hizo la separación de las variaciones entre grupos de las variaciones dentro de grupos. Les explico. Estas variaciones entre grupos se refieren al término tratamientos, a la primera parte de esta suma. Y la segunda parte, que se refiere a dentro de grupos, se refiere a la segunda parte de la suma, que es la que corresponde al error aleatorio. Muy bien, y estos que aparecen aquí, estos términos que estoy marcando con color rojo, es la varianza de los tratamientos entre la varianza del error aleatorio. El cociente de estos dos te da el valor de F, yo lo voy a reducir a 2 decimales, para maquillar un poco y que quede uniforme, ¿verdad? Te da un valor de P, que es chiquitito, ¿verdad? Podrían escribirlo incluso en otra notación, por ejemplo, como numeral, con, qué sé yo, 6 decimales, y para respetar el uso del SI con una separación ahí, y este valor crítico es de 2,87. ¿Cómo interpreto esto? Vamos a ver. ¿Qué significa el 14,76? Significa que la varianza entre grupos es 14,76 veces más grande, mayor, que la varianza dentro de grupos. Entonces significa que sí hay una diferencia significativa entre las medias de los distintos tratamientos. Eso es lo que significa. Esta probabilidad que está aquí, que dio tan baja, básicamente está asociada con el error tipo 1 o alfa, ¿verdad? Si tu nivel de significancia que usted hubiera elegido, digamos, hubiera sido 0,05 y el P es menor a eso, significa que se rechaza la hipótesis nula porque necesitarías un error tipo 1 demasiado pequeño para poder aceptar la hipótesis nula, ¿verdad? Y el valor crítico es el valor que nosotros hemos determinado como crítico cuando el nivel de significancia que estemos usando es de un 5%, es decir, de un 0,05. Entonces, esa es la interpretación que le damos al análisis de varianza. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? Bueno. De acuerdo, profe. Uno esto también lo puede hacer en Minitab, entonces si se animan, también lo podemos hacer aquí en Minitab. Es bueno que uno maneje ahí varias opciones. El Minitab mío, no sé cómo estoy en licencia todavía, así que si algo malo pasa, ahí me disculpan. Esperemos que no nos dé problemas para la lección de hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a meter la información. Yo creo que vale la pena que lo vean ahí. Ahí les estoy proyectando, verá la pantalla. El Minitab, eso sí, tiene algo. Solo funciona por columnas, chicos. Entonces, por eso era que quería que lo digitáramos y lo vieran, ¿verdad? Solo por columnas funciona. Entonces, vamos a colocar donde dice C1, C2, C3, C4 y C5 los valores de los porcentajes. Y entonces vamos digitando en cada columna los porcentajes. Lo que está aquí en filas lo vamos a pasar a columnas, ¿verdad? Entonces sería 7, 7, 15, 11 y 9, ¿verdad? Ahí está. Luego 12, 17, 12, 18 y 18. 14, 18, 18, 19 y 19,
19, 25, 22, 19, 23. Y el último sería 7, 10, 11, 15 y 11. Entonces lo que yo quiero es que travesemos un poquito el Minitab, chicos. Ustedes quiero también que lo hagan, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir aquí donde dice Stat y nos habla de un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cuál usaríamos? Bueno, el ANOVA, que está. De los ANOVAs usamos el que dice One Way, que es una vía, que es el ANOVA que a nosotros nos interesa. Entonces aquí vamos a marcar que la variable de respuesta están en columnas separadas, ¿verdad? Entonces, donde dice respuestas, marcamos cuáles son las que nos interesa analizar. La columna de 15, la de 20, la de 25, la de 30 y la de 35. No necesariamente usted quisiera analizarlas todas, pero yo ahora sí quiero analizarlas todas. Le damos opciones. Vamos a trabajar en un nivel de significancia del 95%. Eso sobre todo, chicos, y de las dos colas, es para que nos calcule los intervalos de confianza. Por eso es importante darlo ahí, ¿verdad? Comparaciones no es necesario, podríamos hacerlo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver después, se llaman pruebas de contraste, ¿verdad? Si ustedes quieren, pues pueden meterlas o no meterlas, ¿verdad? No sé. Entonces, eso no es importante. Los gráficos, sí. Podemos meter los intervalos, ¿verdad? Los gráficos de ploteados, ¿verdad? Y los de cajas, ¿verdad? Podemos meter ese. Y podemos meter los histogramas de residuos, ¿verdad? Podemos meter incluso los tres podrían ir juntos en una sola o pueden ponerlos por separado, como ustedes quieran, ¿verdad? Voy a dejarlos por separado. Básicamente lo que dibujo son los histogramas de residuales. Los residuales son básicamente los valores que se alejan del modelo. Es decir, cuando usted ya tiene el modelo construido en el ANOVA, van a haber errores que son propios residuales ahí. La gráfica de probabilidad normal de los residuales para ver si los residuales realmente se están adaptando a una distribución normal y los residuales contra los ajustados. Esto lo vamos a ir viendo posiblemente en la próxima lección con más detalle, pero para efectos del programa vamos a ponerlo ahí. Usted le puede dar que muestre algunos resultados, ¿verdad? Ahí. Yo voy a ponerle tablas expandidas para que muestre todos los resultados, entonces el método, el análisis de varianza, todo, ¿verdad? Podría darle que muestre los valores ajustados y los residuales. No lo voy a poner, pues si ustedes quieren se lo pueden poner. Le dan OK y entonces ella hace ahí el análisis. Vamos a ver si todo sale bien. Ahí está. ¿No ven? Entonces, si ustedes lo comparan, vea que tira el mismo cuadro de la ANOVA que nos había tirado Excel aquí. Lo comparemos. Aquí está. ¿Ves? Es el mismo cuadrito con 14.76. Ahí está. El valor de P que tira aquí, ustedes le pueden poner más decimales, ¿verdad? Podrían ponerle, qué sé yo, 7 decimales para que se pueda ver ya el 9, ¿verdad? Pueden ajustarlo, ahí está. Este es el grado de libertad, la suma de cuadrados, aquí los tira pues al revés del orden del Excel, pero no importa. Los valores en sí son los mismos, ¿verdad? Entonces ahí te da el análisis de varianza. Esto del modelo no lo vamos a ver hoy, no nos interesa. Estos son los intervalos de confianza de cada uno de los valores que aquí están graficados. El valor central con los límites que son los intervalos de confianza, ¿verdad? Se puede ver aquí el diagrama de puntos. ¿Se acuerdan que yo les dije que se podía hacer un diagrama de puntos? El diagrama de puntos lo hace también aquí Minitab y también el diagrama de cajas y bigotes, ¿verdad? Ahí se puede ver. Y esta es la gráfica de probabilidad normal de los residuos, ¿verdad? Entonces ahí, en esta gráfica de probabilidad normal, usted ahí puede ver que se ajustan a esta línea, que es la línea normal, digamos, de distribución normal. Lo importante aquí en los extremos puede salirse un poquillo, pero que los valores centrales estén bien, eso es lo que más interesa. Que en el centro de la curva todos tengan una buena pues, estabilidad. Los residuales, lo que uno mide es que el tamaño entre el mínimo y el máximo ajustado sean más o menos los mismos. Si hay aquí uno que usted ve que no se ajusta, podría después aplicarle alguna prueba de homogeneidad de varianzas para ver si no hay algún problema. Y este es el histograma. El histograma no me gusta mucho a mí.
¿verdad? No parece haberse ajustado tal vez a algo tan normal, pero yo pienso que también puede ser por el número de digamos, de cajas que utiliza o de clases. En la versión de ustedes de Minitab, prueben a ver si ustedes le pueden modificar el número de cajas, porque yo aquí no puedo, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo el año pasado y la versión que yo tengo no puedo. Pero me parece que en las versiones de Windows, de Minitab, usted le da aquí estas opciones y puede ponerle menos clases y entonces ya puede ser que se ajuste mejor a la normalidad. Entonces, eso es lo que te hace, digamos, Minitab. Vea que los resultados son muy similares, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la interpretación que le damos a estos resultados? De la interpretación que le damos es que sí hay diferencia significativa entre las indicaciones. ¿De acuerdo? Y esto que está aquí, precisamente, es el resumen que nos plantea el autor del análisis de varianza, ¿verdad? Entonces, él lo que dice es, bueno, ¿qué es en sí el análisis de varianza? Es una separación de la suma de cuadrados totales entre tratamientos y error. El cociente de la suma de cuadrados y los grados de libertad nos da el cuadrado medio, que no son más que dos varianzas. Y la razón de dos varianzas sigue una distribución F, que es lo que estamos utilizando precisamente para generar este cuadro. Entonces, señores, resulta que aquí el problema no es tanto el cálculo ustedes lo pueden hacer, y es muy sencillo, es interpretarlo, ¿verdad? Aquí podemos interpretar entonces que un valor de P menor a un 5% o 0,05 implica que sí hay una diferencia significativa entre los tratamientos. ¿Cómo andamos hasta aquí, señores? No sé si recuerdan algo de eso, de metrología o no sé, cuéntenme, a ver, los escucho. Bueno, yo creo que lo respondí hace un rato. Sí, Y yo hay como que, 10 años. ¿Ah? tenés como Yo 10 como, años, me dijiste, sí. sí, yo llevo como 10 años de que esta materia y yo prácticamente en el día a día no la uso. Bueno, está bien. Entonces, tengo que, prácticamente es como volver a aprender otra vez. El conocimiento está ahí, pero no tarda un ratillo porque tiene que volver a comprender el montón de materia que uno se mete en la cabeza. Sí, sí, claro, claro. No, está bien, yo te entiendo y ayúdate mucho ahora con el software, Claudio. Ahora es importante, pero la Ah, sí, parte, no, igualmente ese curso de estadística, cuando yo lo llevé no era nada amistoso, digamos, era prácticamente las preguntas eran pase o qué es, sí, sí, me imagino, ese curso sí era muy duro claro. y, y uno casi que se memorizaba las cosas como para salir y interiorizarlo costaba mucho, pero ya, digamos, lo que he ido repasando, sí, sí tarda un poquitillo, pero ahí va. Ahí va, bueno, está bien. Don Cristian, ¿cómo vas con esto? ¿Te acordás algo No, de ANOVA? No. de ANOVA, de hecho, sí, de hecho es que en el trabajo se nos tocó tratar, en este caso fue la influencia de operario y equipo, entonces era en este caso lo que estábamos viendo, entonces eran varios factores, pero se Ok, hizo un gauge R&R que era como en base también de quedar muy relacionado con el ANOVA, ok, entonces ok. estamos con eso. Está bien, está bien. O sea, esto no es tan nuevo, digamos, para usted. Ahí tiene Eh, algo de la experiencia. profundidad La profundidad matemática sí, sí es bastante nuevo, digamos, en el sentido de que y lo que está muy metido es aplicar la parte de Minitab y todo, entonces más bien ver de dónde viene todo es lo que enriquece bastante Ok, ok. Está la bien, clase de hoy. está bien, está bien. Perfecto. Bueno. Entonces, bueno, ahí les queda, ahí les queda. Vamos ahora, ahí está un resumen de las fórmulas, ¿verdad? Eso ya lo vi ahí en el Open Board, ¿verdad? Pero quiero darle una interpretación tal vez gráfica. Entonces, vean aquí, por ejemplo, el resultado de la NOVA. Este es el F sub 0, que es el F calculado. Aquí no está el F crítico, pero lo habíamos calculado en Excel y daba 2,87. No sé si ustedes lo recuerdan por ahí, pero Excel sí te tira ahí el valor crítico, ¿verdad? Entonces, si fuera un 5%, ¿verdad? Y si fuera un 1% es un poquito mayor, pero aquí están, ¿verdad? Entonces, vean ustedes aquí que, por ejemplo, aquí está la ubicación del F al 5% y este al 1%. Entre menor sea el alfa, se aleja más a la derecha el valor de F, pero
no llega a alcanzar el valor crítico, porque para que llegue al valor crítico tendríamos que tener un valor de P sumamente bajo. Entonces, esa es la interpretación gráfica que les damos. O sea, si digamos aquí al 5%, todo lo que está a la derecha es parte de la región crítica, significa que sí, evidentemente el valor queda dentro de la región crítica. Vean la forma de la distribución F, va a quedar dentro de la región crítica y esa es una forma de ver entonces que realmente hay que rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, es como la interpretación gráfica que yo siempre creo que vale la pena hacer en este tipo de distribuciones, ¿verdad? Ahora, vamos con otra cosita. Esto yo no sé, esto creo que es muy importante. Yo antes no le daba importancia, pero bueno, uno va madurando con la vida y después va viendo que tal vez sí es importante. Algunas veces es conveniente codificar los datos. ¿Qué significa codificar los datos? Codificar se refiere a que uno tome los datos, ¿verdad? Y con esos datos le reste una constante a todos los datos, ¿verdad? Usted podría restarle una constante. Por ejemplo, usted puede agarrar los datos originales que tenía aquí y restarle a todos los datos 15 unidades, o sea, 7 menos 15, 12 menos 15, 14 menos 15, y usted le puede restar esa constante para que tus datos queden más pequeñitos, para que no sean tan difíciles de visualizar. Entonces, si usted llega y toma los datos y le resta una constante, la pregunta es, ¿qué pasa con el ANOVA? Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, permítanme compartir el escritorio. Me voy a ir a los datos que nosotros teníamos aquí, los que habíamos digitado, ¿verdad? Estos datos de aquí. Los voy a copiar, pero voy a hacer una pequeña modificación. Los voy a copiar aquí abajo, ¿verdad? Y a estos datos de aquí, voy a agarrarles a este valor de aquí y le resto 15. Puedo restarle otro valor, pero vamos a restarle 15, digamos. Puede ser otro valor, como les digo. Yo elegí 15 porque es un valor que se parece al promedio de todos los datos, ¿verdad? Pero podría haber elegido algún otro valor ahí. Entonces, me quedan estos valores codificados. Voy a volver a hacer el análisis de varianza. Igual lo pueden hacer ustedes en Minitab. Minitab tiene la opción también para poder hacer codificación, si ustedes quieren codificarlo, pero bueno. Entonces me voy al análisis de varianza. Vamos a elegir ahora el nuevo rango de entrada. El nuevo rango de entrada. Y vamos a ampliar filas. 5%, mismo nivel de significancia, rótulos en primer columna y el rango de salida lo vamos a ubicar aquí abajo. Muy bien. Entonces, bueno, algo marqué mal, chicos. Déjenme ver un momentito, disculpen. Creo que marqué una columna más que no debí marcar. Vamos de nuevo. Herramientas, análisis de datos, un factor. Y marqué una columna más que no debí marcar. Ahora sí están bien. Y le damos aquí. Entonces vean qué interesante, vean qué interesante. Si usted compara las varianzas sin codificar, dan exactamente igual, ¿verdad? Que las varianzas codificadas. Estas sin codificar, da igual que las codificadas. O sea, las varianzas no cambian. Las varianzas no cambian si usted desplaza la media a una constante. Tampoco te cambia el ANOVA. El cuadro de la ANOVA, señores, queda exactamente igual, no cambia absolutamente nada, les queda igual, los mismos valores. Entonces, a ver, ¿hay ganancia o no hay ganancia con codificar? Bueno, si usted siente que los datos van a ser más fáciles de manejar, usted puede codificar y le queda exactamente los mismos resultados de la ANOVA, ¿verdad? Ahora, yo quiero ir un poco más allá. Ahora, agarremos de nuevo todos estos datos, señores, y hagamos un ejercicio adicional. El ejercicio adicional es que voy a agarrar los datos que ya yo tenía codificados, digamos, y los multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Bueno, por multiplicarlos por un valor, ¿verdad? Yo sé que sumándole o restándole una constante no me cambian en nada,
Pero vamos a ver si cambian el análisis de varianza si yo multiplicara todos los datos por una constante, por ejemplo 2. A ver qué pasa. Entonces, volvamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la ANOVA. Se hace la ANOVA aquí. Análisis de datos. Y elegimos el rango de entrada. Ahora con estos nuevos datos de aquí. Y el rango de salida, vamos a colocarlo aquí abajo. Entonces vean lo que pasa. Es interesante porque aquí sí cambian las varianzas, entonces bueno, ya es un problema, ¿verdad? Cambian en un factor de 4. Es interesante. O sea, si usted agarra las varianzas y las multiplica por 4, obtiene las nuevas varianzas. El valor de F no cambia, señores. Vean que sigue siendo el mismo. Vean qué interesante. Es decir, aunque usted multiplique todo por una constante, te podrán cambiar la suma de cuadrados y todo. Eso sí. Pero no te cambia ni el valor de F, ni el valor crítico, ni el valor de la probabilidad P. Nada de eso les cambia a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces la codificación podría ser importante o podría ser útil si ustedes por alguna razón quieren conservar los datos de la ANOVA, pero querer trabajar los datos un poco distintos, que no sean tal vez tan incómodos. A veces pasa que usted está midiendo cosas como 0,000058, 0,000061, 0,00072, y usted dice, ¿y por qué no llego y multiplico todo por una constante para no andar escribiendo esos ceros? O está trabajando datos que son miles o millones a cada rato, entonces podría usted codificarlos. Entonces les dejo eso por ahí por si en algún momento para ustedes eso puede llegar a ser útil. ¿Estamos ahí? Estamos ahí, profe. Bueno. A ver, les voy a robar unos minutitos más ahí. Yo sé que estamos un poco cansados, pero yo quiero como tocar esos conceptos ahí. Me parece que son importantes. Aparte de la codificación, ¿verdad? De la codificación de datos, que puede ser un asunto importante, tenemos algunas características que también son importantes, que es el cálculo de los residuales. Vamos a hablar qué son los residuales. No podemos irnos sin ver eso, señores. Esto es importante. Ok, aquí están los 25 datos. ¿Dónde están? Bueno, están aquí abajo, donde dice 7, 7, 15, 11, 9, 12, etcétera, hasta el 11, ¿verdad? Ahí están los datos originales. Si usted toma, digamos, veamos el porcentaje de algodón del 15% ahí, ¿verdad? Usted ve los datos son 7, 7, 15, 11 y 9. Usted podría esos datos de ahí, el dato que está en paréntesis es el orden en que se tomó la información. Entonces, bueno, no importa. Pero ve aquí, usted puede tomar 7, 7, 15, 11 y 9 y promediarlos. El promedio le da 9,8. El promedio en 20 da 15,4, 17,6, 21,6 y 10,8. Ok. Ahora, si usted tomara cada uno de los valores, señores, cada uno de los valores, y le resta el promedio ¿de quién? Bueno, del tratamiento, digamos, del nivel, obtiene este valor, menos 2,8, aquí también menos 2,8, aquí 5,2, etcétera. Eso que usted obtiene ahí se llama residual. El residual es la diferencia que hay entre el promedio del tratamiento y cada uno de los datos. Entonces, ¿cuántos residuales hay? Hay tantos residuales como datos u observaciones usted tenga. Eso es lo que tenemos. Tantos residuales como datos u observaciones usted tenga. Entonces, vamos a agarrar esos residuales. Usted podría agarrarlos todos, ¿verdad? Y hay algunas propiedades interesantes que tienen los residuales. La propiedad que tienen es que si usted suma los residuales, todos dan 0. ¿Verdad? La propiedad del residual es que su promedio, su esperanza da 0. ¿Verdad? Entonces tienen que haber residuales de signo positivo y residuales de signo negativo. Podrían haber residuales que fueran 0. ¿Por qué los residuales son importantes? Porque aquí usted lo que tiene es un modelo predictivo. El ANOVA lo que le está diciendo es, para este porcentaje de algodón, el valor predictivo de la resistencia es 9,8 y los residuales lo que te miden es
cuánto te estás alejando del valor que usted predijo. Entonces esos residuales uno debería poder analizarlos y ver si cumplen algunas de las propiedades del modelo, ¿verdad? Esos residuales tienen también propiedades que debemos de trabajar. Y una de las propiedades es que los residuales, digamos, por cada tratamiento tendrán su propia varianza y deberían tener varianzas homogéneas, ¿verdad? Entonces, estos son todos los residuales graficados en una gráfica de distribución de probabilidad normal. Y podríamos pensar que los residuales muy posiblemente siguen una distribución normal. El caso del Minitab también calcula los residuales. Y también te permite hacer gráficas de probabilidad o análisis de normalidad con un conjunto de datos que pueden ser los residuales. Entonces, también hay varias pruebas que Minitab tiene. Pero el sentido es ver si siguen una distribución normal. Podríamos pensar que sí, ¿verdad? El autor utiliza un programa que se llama Design Expert. No hay gran diferencia entre usar Design Expert o usar cualquier otro software, ¿verdad? Esta es la gráfica de residuales contra el tiempo. Entonces les explico. Si usted tiene, digamos, entre paréntesis, el valor del orden en que se recolectaron los datos, usted entonces grafica cronológicamente los residuales. ¿Y qué esperaría? Usted esperaría que no hubiera una tendencia. Es decir, si usted ve todos esos datos, no espera ni que crezcan ni que decrezcan. Tienen que ser totalmente aleatorios. Si no son totalmente aleatorios, tendríamos un problema con los residuales. ¿No ven? Los residuales, ¿cómo sabe uno si están bien o están mal? Bueno, usted los cuenta. Por debajo del eje X, digámoslo así, tiene que haber más o menos la misma cantidad de residuales que hay por encima del eje X, ¿verdad? Entonces usted más o menos, usted cuenta, digamos, ahí usted puede contar 3, 6, hay como 10 residuales por debajo del eje X y posiblemente hay como 15 por encima del eje X, ¿verdad? Y algunos muy cercanos al 0. Entonces, no hay como una tendencia a pensar que haya alguna diferencia significativa entre los residuales, digamos, en su evolución temporal. Entonces, los residuales son un parámetro muy importante que nosotros vamos a estar utilizando para medir si el modelo que estamos utilizando para el análisis de varianza es un modelo adecuado o no para lo que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, ¿cómo andamos hasta aquí, chicos? Está bien. Ahí se te fue el audio, Cristian. Perdón, sí, me muteé yo mismo. Todo claro por el momento. Ok, está bien. Termino únicamente con un conceptito más aquí, chicos. Un concepto más. A ver. Son dos conceptos, pero voy a tratar de resumirlos. Ahí se los dejo para que ustedes lo vean ahí en el libro, ¿verdad? Es importante que los vayan trabajando, pero como todavía nos falta hacer la evaluación de la evaluación 2, que por cierto, ahí se las dejé en mediación, es bueno que la vayan adelantando. No sé cómo les ha ido, pero vayan adelantándola. Entonces, no quiero como irme muy lejos, quiero como nada más dar este par de conceptos. Ok, el primero de los conceptos que quería decirles es que para cada tratamiento que uno tiene en el ANOVA, uno puede sacar un intervalo de confianza. Vamos a ver si me explico. Cuando usted tiene, digamos, varios tratamientos y hay diferencia significativa entre las medias, uno podría calcular, digamos, para un tratamiento específico un intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque es importante. Los intervalos de confianza son útiles porque nos dicen dentro de qué rango se encuentra cada uno de los tratamientos. Los calcula Minitab, pero veamos un momentito cómo es que los calcula, ¿verdad? Tomemos entonces el promedio de un tratamiento. Vamos a representarlo así. Este es el promedio del tratamiento I. Cuando yo escribo estas ecuaciones, son ecuaciones vectoriales. El I significa que es válido para todos los tratamientos. Entonces, ese valor que yo tengo ahí, digamos, ese promedio, pongámoslo tal vez de esta manera. Yo puedo decir que la media
en la de un tratamiento, ahora la media de un tratamiento, va a estar entre dos valores, entre el promedio, ahora sí, de ese tratamiento, más una T, una distribución T en alfa medio de N menos A, con una varianza ¿cuál? Que tiene que ser la varianza del error, ¿verdad? La varianza del error entre N y también un valor promedio menos T de alfa medio de N menos A por la raíz de la varianza, ¿verdad? Del error. Eso me da a mí los intervalos de confianza, ¿verdad? Ahora, ese es el intervalo de confianza para un dato del tratamiento. Puede ser que a mí me interese una diferencia entre dos tratamientos, chicos. Entonces, yo tengo dos tratamientos y J, puedo también utilizar el intervalo de confianza respectivo. Es muy similar de ahí. Ustedes podrían construirlo. Es el YI menos el YJ promedio, ¿verdad? Aquí esto es un punto, ¿verdad? Más, es muy similar el T de alfa de N menos A, o sea, esta es la distribución T, pero aquí sí es interesante algo. Resulta que la varianza que utilizo lleva un 2, porque estoy comparando dos varianzas, entonces que no se les olvide ese 2, ¿verdad? Eso es importante ahí. Aquí igual es el YI menos el YJ, significa promedios, ¿verdad? Menos T de alfa medios N menos A por la raíz, aquí sería de 2 veces MSE dividido entonces entre N. Entonces, esos serían los intervalos de confianza que usted podría construir por ahí. Por último, residuales. Hablamos ya un poco ahí de los residuales. ¿Verdad? Hablamos ahí un poco de los residuales. Los residuales son unos términos ahí que los estamos llamando E y J, ¿verdad? Y que esos residuales E y J pues tienen que ver con las diferencias que usted tenga con respecto al valor que usted observó, llamémoslo IJ, y a un valor que usted tiene del promedio. ¿Cuál promedio? Del promedio del tratamiento, ¿verdad? Esos son los residuales. Muy bien, esos residuales, ¿cómo sabe uno si son grandes, si son pequeños, cómo mide uno eso? Bueno, hay un concepto que se llaman residuales estandarizados y Minitab lo tiene. Los residuales estandarizados son residuales, vamos a llamarlos D y J, que son adimensionales y consisten en tomar el residual con todo su signo, ¿verdad? Y dividirlo entre la raíz cuadrada de la varianza del error. Entonces vean que la varianza del error es muy importante cuando uno está haciendo ANOVA. Es muy importante entonces ubicarla dentro de la ANOVA porque nos va a permitir a nosotros poder estandarizar los residuales. Entonces ya cuando usted estandariza los residuales, usted puede decir cuándo un residual es alto. Por ejemplo, un residual que sea ya mayor a 3, entonces hay que revisarlo. Porque entonces puede ser que ese ya sea un dato anómalo, ¿verdad? Sea un dato anómalo. De momento, nosotros hemos visto análisis de varianza donde el número de tratamientos y el número de réplicas, digamos, usted tiene la misma cantidad de réplicas para todos los tratamientos. Hay casos en el análisis de varianza que se llaman datos no balanceados y los puede hacer tanto Minitab como Excel, los datos no balanceados, que es cuando usted tiene una ANOVA donde el número de réplicas no es la misma para todos los datos. ¿Eso por qué ocurre? Porque a veces hay que eliminar algún dato, ya sea porque sea anómalo, porque se perdió la muestra, tal vez porque se dañó, porque usted solo pudo hacer 3 réplicas y no pudo hacer las demás. Y no vas a perder toda la información solo por eso, ¿verdad? Entonces a veces se necesita también trabajar análisis de varianza donde los datos no están balanceados. Cuando los datos no están balanceados, la lógica es muy similar con la única diferencia de que uno trabaja unos pequeños ajustes en las fórmulas de los datos, ¿verdad? Se hace un pequeño ajuste y entonces ya con eso se resuelve el problema de los datos no balanceados. Pero entonces, eso es algo que vamos a ir dejando ahí probablemente para la próxima vez, ¿verdad? Pero sepan que ustedes pueden trabajar datos no balanceados, que la ANOVA no necesariamente las réplicas son iguales para todos los datos, chicos. ¿Está bien?
Bueno, esto es como la introducción al capítulo 3, ¿verdad? El capítulo 3 es un capítulo largo. La próxima vez quiero ver, por ejemplo, contrastes. ¿Qué es eso de analizar contrastes? Vamos a ver que existen varias pruebas para analizar los contrastes. ¿Por qué son importantes los contrastes, verdad? Vamos a ver también que existe regresión. Por ejemplo, digamos, algo que me interesa mucho que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, esto podemos verlo en el Montgomery. Me voy a ir aquí, capítulo 3. Y ustedes podrían ver, por ejemplo, que el porcentaje de algodón y la resistencia a la tensión, uno podría sacar alguna curva que sea de mejor ajuste, ¿verdad? La curva de mejor ajuste, bueno, hay que ver cómo generarla, qué tipo de polinomio, porque una cosa es ajustarlo aquí con un polinomio cuadrático, otra cosa es ajustarlo con un polinomio cúbico, ¿verdad? Uno tiende a ajustar siempre con un mayor grado, bueno, pero tendrá sentido o no hacerlo, ¿verdad? Eso es algo a lo que vamos a tener que dedicarle algún tiempo, ¿verdad? Porque cuando uno, digamos, ajusta un polinomio cúbico, tiene consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias es que posiblemente te acercas a la mayor cantidad de valores. El tema es que perdés un poquito los grados de libertad que son necesarios para poder calcular el error residual, ¿verdad? O los residuales, ¿verdad? Pero bueno, esto motiva también a los modelos de regresión que nos permitan a nosotros determinar o hacer un comportamiento predictivo entre la resistencia a la tensión y el porcentaje de algodón, lo cual puede ser experimentalmente muy útil, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo vean por ahí. Bueno, el material que hemos visto hoy, de manera muy sintetizada, es hasta la sección aproximadamente 3.4 del libro de texto, ¿verdad? Entonces, si pueden, traten de dedicarle algún tiempo, ¿verdad? Por lo menos irla leyendo. Yo voy a continuar con el capítulo 3 para la próxima sesión, ¿verdad? Vamos a trabajarlo. Y espero para la próxima, pues antes de la próxima sesión, tenerles calificado ahí la evaluación 1. Y no sé, ahí cualquier cosa con respecto a la evaluación 2, me avisan cómo les va. A ver, ¿verdad? Hay que sentarse a hacer un poquito de cálculos por ahí, ¿verdad? Pero entonces ahí me van contando pues cómo les va con la evaluación 2, ¿verdad?